con el panel previsto en materia de arbitraje y contratación estatal. Nos acompañan la doctora Patricia Mier, la doctora María Lucía Posada, la doctora María Teresa Palacio y el doctor Felipe Vivero como panelistas y el doctor Juan Felipe Ortiz como moderador. Debo señalar que la doctora Marta Nubia Velázquez no nos puede acompañar porque tiene un quebranto de salud, aunque se está recuperando. Entonces, le doy la palabra al doctor Juan Felipe Ortiz para que introduzca su panel. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias al doctor Juan Pablo, al Comité Colombiano de Arbitraje y a los organizadores del Congreso por esta generosa invitación. Buenos días también, doctor Felipe, doctora María Teresa, doctora Patricia y doctora María Lucía. Bienvenidos al panel Arbitraje y Contratación Estatal, donde vamos a tener oportunidad de conversar con unos panelistas de lujo que son casi que los protagonistas de las controversias en materia de contratación estatal e infraestructura en Colombia, y que nos podrán dar sus puntos de vista desde distintas visiones como árbitro y como parte. En ese contexto, pues es importante recordar para iniciar este panel que en las controversias asociadas a contratación estatal, donde naturalmente interviene el Estado, pues hay unos matices y unas particularidades que van desde pues, la formación misma del pacto arbitral hasta la designación de los árbitros, el procedimiento y pues naturalmente el control judicial del laudo. Y vale la pena pues preguntarse si esas distinciones con las controversias entre particulares están justificadas. Acá habrá la oportunidad de conversar y debatir sobre el tema. Adicionalmente, pues este panel también será una oportunidad para analizar el panorama que enfrenta el arbitraje en materia de contratación estatal, los desafíos y quizás también las oportunidades de mejora para identificar si este sigue siendo un mecanismo idóneo para asegurar, digamos, los derechos de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en las materias o en las controversias con el Estado. Entonces, pues, sin más preámbulo y para dar inicio a este panel, doctora María Lucía, quisiera pues, que usted le cuente a este auditorio cómo está siendo esa interacción entre la jurisdicción y el arbitraje en materia de contratación estatal a partir del recurso de anulación y decisiones recientes del Consejo de Estado. Gracias. Pues Juan Felipe, yo pensaba que esa relación era terrible, debo confesarlo. Yo tenía en mi mente que el Consejo de Estado anulaba todos los laudos y en mi pequeño mundo esa era la sensación, que es que el Consejo de Estado anula todos los laudos y que lo peor que le puede pasar a uno es que le interpongan un recurso de anulación porque le va a ir mal y perdió todo el proceso arbitral. Y no, la verdad es que desde mi punto de vista y con el estudio que hice, creo que la conclusión es bien distinta. Mirando cómo el comportamiento de los recursos de anulación en los últimos 3 años, sé que el doctor William Barrera hizo una exposición similar, mucho más completa. Mi análisis se basa en SAMAI, única y exclusivamente, pero es una herramienta muy buena donde uno puede ver mes a mes qué sentencias saca el Consejo de Estado y consultarlas. Y entonces quiero mostrarles en esos 3 últimos años cómo ha sido el comportamiento del recurso de anulación. Como ustedes pueden ver, del año 2020 al 2024, el porcentaje de recursos de anulación que se han declarado fundados es un 13%, que es bien breve, contra un 87% que se han declarado infundados. Este panorama pues son 120 sentencias de anulación, de las cuales, repito, 16 han sido fundadas y una de ellas es de un laudo internacional. Entonces lo saco de este estudio porque no es materia de este panel. Lo que sí me muestra a mí es que la inconformidad es de los usuarios del arbitraje, de los que acuden al arbitraje, porque ese porcentaje grande de infundados
si uno se pone a ver, las causales pues son la séptima y lo que se está buscando, que generalmente en la mayoría de los casos es la causal séptima o la novena, y lo que se está buscando es una segunda instancia. Entonces, lo que creo que me deja este estudio como primera conclusión es que quienes van al arbitraje, a gran parte le queda haciendo falta la segunda instancia y pues resulta que este es un trámite de única instancia y así tiene que ser. Si miramos año a año cómo ha sido ese porcentaje de sentencias, en la primera columna ustedes ven eso que dice totales, que dice 188, pues son todas las sentencias que ha proferido el Consejo, notificado en el año 2020, 188 sentencias, de las cuales 19 son de anulación. O sea, también es un tema que no es que se le ocupe la mayor parte del Consejo de Estado, de la actividad del Consejo de Estado, ni pues que deba uno decir, no, es que todo el recurso de anulación ocupa un porcentaje gigante de la actividad de los consejeros de Estado. No. De esos 19 fallos, tan solo 4 se declararon fundados. En el año 2021, de 36 sentencias de anulación, 5 fueron fundadas. Me parece que es un porcentaje muy reducido. Del año 2022, 32 sentencias de anulación, de las cuales tan solo 2 fueron fundadas, y en el año 2023, de 28 sentencias de anulación, 4. Entonces voy a parar en el año 2023 porque en el año 2024 tenemos una novedad y quiero dejarla de última. Ya vimos pues el porcentaje de números y el porcentaje de laudos, pues porque anula el Consejo de Estado los laudos de contratos estatales. ¿Por qué los anula? Pues por lo que los tiene que anular, porque para eso es el recurso de anulación. Por la causa, estos 16 laudos que se profirieron desde el año 2020 al año 2023, hasta acá hasta el año 2023, pues por la causal primera tenemos 1, que es la inexistencia de pacto. Si ustedes leen no me voy a referir pues a todas las sentencias porque no nos alcanzaría el tiempo, pero de manera resumida, pues se declaró en el laudo un contrato realidad con base en el cual se declararon unos incumplimientos y pues siendo un contrato realidad, nunca se analizó dónde estaba el pacto, pues no había pacto arbitral y evidentemente, gracias a Dios, pues está el Consejo de Estado y toma el remedio procesal para decir con base en qué falló, si en el laudo se está declarando un pacto verbal que jamás se discutió. Por la causal 2, que también es puramente, pues todas realmente son puramente procedimentales, hay algunas que pueden abrir un espacio, pero la causal 2, que es la falta de jurisdicción y competencia, hay 4 laudos, pues ahí tienen las referencias. El primero de Inversiones Hernández Daza, en ese se declaró la falta de, si mal no recuerdo, es de competencia, sí, uno de la ANI, el otro del municipio Santiago de Cali y uno de Nexo Caribe SAS, donde lo que pasa es que o excede, o no hay pacto o no hay competencia. Por ejemplo, en el de Santiago de Cali, lo que se estaba discutiendo era un tema que ya había sido objeto de otra demanda y se había declarado extinguido el pacto arbitral. Luego, si lo vuelven a llevar a arbitraje, pues no hay pacto y los árbitros no tienen competencia. Ninguno de estos, quiero destacarlo porque es importante para más adelante, ninguno en estos de falta de jurisdicción o competencia se estaba discutiendo un tema que ahora está muy sonado y es el de los efectos económicos de los actos administrativos que ordenan potestades excepcionales. Eso es importante porque ya lo vamos a ver más adelante, lo quiero dejar ahí. Por la causal tercera, que es la indebida integración del tribunal, tenemos 1. En ese, pues, lo que ocurrió fue que la Cámara de Comercio designó directamente al árbitro. El Ministerio Público indagó cómo fue que se nombró el árbitro y resulta que se hizo básicamente así y no por sorteo como ordena la ley.
ahí está el remedio procesal y para eso es el recurso de anulación. Por la causal sexta, pues vencimiento del término, pues digamos que si se venció el término, ¿qué más podemos hacer? Hay que declarar la anulación, la nulidad. Por la causal séptima, que sí es la que abre un poco el camino para digamos, tomar para reabrir el debate o para entrar en el estudio de lo que decidieron los árbitros, pues la verdad es que si uno se lee las sentencias, yo no, desde mi punto de vista no veo, no me he leído los laudos, solo me he leído las sentencias, pues el Consejo de Estado es muy respetuoso de las decisiones que se toman en los laudos. No veo que entre a analizar que esta no era la norma, que esta sí era la norma. Lo que hace el Consejo de Estado en estos casos, que a algunos les gusta, a otros no, pero pues es, si no motivó el laudo o no motivó el fallo de determinada pretensión, pues no hay motivación. No es que entre a decir cómo tenía que motivarse o que se debió motivar distinto. Si no hay prueba, pues no hay prueba. Tomaste una decisión sin pruebas. Entonces, el doctor Martín lo explicaba en la conferencia anterior, cómo es que se está analizando al interior del Consejo de Estado esta causal séptima, y yo creo que así se está aplicando en esas sentencias. Es una causal, desde mi punto de vista, se aplica de manera muy respetuosa a los laudos. Vuelvo y repito, lo que se lee en la sentencia, yo no he estado no me he leído todos los procesos, no estuve en las audiencias, pero si uno lee la sentencia y dice, esto fue lo que pasó en realidad, pues sí hay un motivo de anulación. La causal novena, pues es un fallo extra petita, pues cuando no hay congruencia y los árbitros fallan más allá de los solicitados, hay dos. Y el otro que les digo es un laudo internacional sobre el cual no me voy a referir, porque para eso están los expertos en arbitraje internacional. Entonces, hasta acá tenemos el panorama hasta 2023. Bueno, no sé qué pasó. Pero en 2024... tenemos una sentencia, a mayo 31 es este análisis, en la diapositiva del doctor William Barrera vi que en 2024 tenía dos, seguramente hay algo que no se ha notificado o que en Samay no sale. A mí me salió una, a mayo 31, que es la conocidísima sentencia de unificación de la doctora María Adriana Marín, de la que se ha hablado mucho en estos foros y yo creo que se seguirá hablando un poco. Y al ver este comportamiento del Consejo de Estado tan respetuoso de las decisiones pues arbitrales, cuando sale la sentencia de unificación, pues uno se pregunta, o yo me pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el tema venía siendo muy respetuoso de la ley arbitral, de las decisiones arbitrales, y sale entonces esta regla de unificación que quiero ponerla en la pantalla para que todos estemos en la misma página, que si uno la lee, si uno la mira, y digamos que si uno no vive en el país y no viene a estos foros y la lee sola, pues sí se asusta, sí la verdad da miedo, porque lo que uno lee ahí es que, y perdónenme, las negrillas son añadidas, no son del texto original, pero lo que uno lee ahí es: se acabó el arbitraje en todo lo que tiene que ver con potestades excepcionales, todo se acabó. Y entonces ahí esto uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y si uno vuelve a leer la sentencia, yo lo que creo, estoy convencida de eso, es que el Consejo de Estado quería unificar otra cosa y la redacción fue muy desafortunada, en mi criterio y con todo respeto, porque lo que estaba diciendo el Consejo de Estado, si uno se lee la sentencia desde el comienzo y piensa y dice, porque pues los consejeros de Estado son inteligentes, saben derecho, ¿qué pasó? Ellos estaban analizando
el numeral primero del artículo 14 de la ley 80, que hace referencia solo a 3 de las 6 potestades excepcionales que hay. El artículo, si puedes pasar por favor, el artículo primero, que acá lo tienen en pantalla, de la ley 80, habla de la modificación, de la terminación y de la interpretación unilateral. Y dice ese artículo que cuando el Estado, cuando la administración va a ejercer esa potestad, debe obligatoriamente, no es una posibilidad y por eso está subrayado, en el acto administrativo incluir el reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones y aplicar en ese acto los mecanismos de ajuste de las condiciones. Entonces, si uno lee solo pues uno dice, sí, es un solo acto, el acto administrativo se forma en un solo momento, y en ese sentido, aunque a muchos no les guste, uno sí dice, eso es lo que es inescindible. Eso que queda consignado en el acto administrativo, esos efectos económicos en particular, son los que no son arbitrables. Y si el Consejo de Estado hubiese unificado hasta ahí, yo creo que habría detractores, pero sería un poco más entendible, porque es que ese contenido económico que señala la ley es parte integral del acto administrativo donde se adoptan esas potestades excepcionales, esas 3. Pero desafortunadamente, si nos devolvemos como quedó la regla, es de todas las potestades previstas en el artículo 14 de la ley 80, entonces quedaron incluidas la caducidad y la reversión. Entonces no puedo ir a arbitrar, pues a someter a decisión de los árbitros los efectos económicos derivados de esas 2, y uno lo lee así solo, porque tampoco está haciendo referencia a las medidas de reconocimiento que queden incluidas en el acto administrativo donde se adopten las medidas, que ahí uno entendería, bueno, es que nuevamente es un solo acto, y al ser un solo acto yo no puedo decir que la potestad excepcional la ejerció con función administrativa y el contenido económico con potestad contractual exclusivamente. No, es un solo acto y está bien que se entienda que al ser un solo acto queda cobijado todo por el principio de legalidad que no le está permitido a los árbitros en materia de potestades excepcionales. Entonces, si uno lee así, o sea, si el Consejo de Estado hubiese dicho el acto administrativo en el que se adopten las potestades excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilateral, es un solo acto y por tanto no se puede arbitrar, bueno, uno entiende, pero nuevamente creo que tiene 3 errores esta regla, esta redacción, porque vuelvo e insisto, yo creo que el análisis del Consejo de Estado era adecuado. Incluye ahí la aplicación de los mecanismos, o sea, todo lo que siga, todo lo que surja en adelante quedó incluido ahí. Incluye todas las potestades previstas en el artículo 14 de la ley 80, que como les digo, a esas no se refiere el numeral primero del artículo 14, y tampoco hace referencia al acto administrativo, sino a las medidas de reconocimiento en general. Y lo extiende a cualquier controversia en torno a ellas, no sé si a las disposiciones del acto administrativo o en torno a las compensaciones e indemnizaciones, pero ahí queda comprendida todas las controversias económicas que en el futuro salgan o surjan o sean consecuencia de un acto administrativo donde se ejerció una potestad del artículo 14. Entonces, hasta el 2023 creo que íbamos muy bien. Y con esto, no que vayamos muy mal, pero uno cree que las reglas de unificación uno las debería leer y entenderlas por sí mismas, porque para eso unifican, para aclararle a la gente cómo es el tema. Pero con esta redacción, pues ahora en términos prácticos estamos en un problema, los que litigamos gigante, porque eso es lo que ya está, digamos que nos guste o no nos guste, eso es lo que está escrito.
si viene un cliente y me dice, oiga, ¿dónde demando? Pues yo no le puedo explicar que es que mira que había un artículo en la ley 80 y que después la Corte Constitucional dijo, pero después salió la 1563. No, él quiere saber dónde demando. Y entonces, ¿dónde demando? Si uno aplica esto, pues tiene que ir al Tribunal Contencioso Administrativo, además de donde sea que se esté ejecutando el contrato. Allá tiene que ir porque esa es la regla de competencia en los contratos, donde se ejecute el contrato. Entonces, si voy al Tribunal Administrativo, me van a excepcionar pacto. Entonces me van a devolver a la justicia arbitral. Entonces mejor empiezo por la justicia arbitral. Si voy a la justicia arbitral, entonces integra el tribunal, que es un rollazo. Entonces es que el árbitro, sí puedo nombrar árbitros, si la agencia me la aprueba, si no me la aprueba, si la mujer sí les gusta, si no les gusta. Bueno, el rollo para designar árbitros. Logro designar árbitros. Digo, no pago y dejo que se extinga el pacto. No, porque entonces de pronto el otro paga por mí, entonces no, me ejecuta, paguemos. Y espero entonces que el tribunal se declare incompetente, pero si el tribunal se declara competente, pues qué problema, porque me toca surtir todo el trámite arbitral, tener un laudo que muy seguramente llega al Consejo de Estado y me lo van a anular. Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No lo sé. Otro problema que es procesal o práctico que sugiere esta redacción. Si todos los actos administrativos de aplicación de mecanismos comportan función administrativa, pues yo no sé si lo que quieren decir es que son apéndices de ese ejercicio de la potestad excepcional. O sea, pareciera que todo lo que surja de ahí en adelante va a ser un acto que comporta función administrativa. Y listo, supongamos que fuera así. Entonces, ¿dónde demando? ¿Eso qué es? ¿Un acto contractual? ¿Un acto de la función administrativa? No, tampoco lo sé. Y peor, si comporta un ejercicio de legalidad y resulta que es que yo estoy de acuerdo con la legalidad del acto, ¿me tengo que inventar una causal de legalidad para demandar? ¿O es que el tribunal me va a estudiar de oficio la falta de competencia, la expedición irregular del acto, las causales de nulidad, y si la encuentra me la va a declarar de oficio? Y entonces en un acto administrativo de una potestad excepcional en la que yo estoy de acuerdo, yo quiero demandar, lo que pasa es que estoy de acuerdo con la modificación, estoy de acuerdo con el efecto económico, pero señora administración, le faltó un pedazo. O sea, lo que está ahí está perfecto, pero se le olvidó meterme esto. Eso debería poder ser arbitrable. Con esta regla no puedo. Y si lo voy a demandar, dice que comporta un juicio de legalidad. Entonces me tengo que inventar una causal de legalidad que no está, y que si además no tengo, pues me quita el derecho a reclamar. Entonces, eso como está, nos genera un problema práctico serio. Y pues acá hay unos expertos que seguramente nos ayudarán a resolverlo, porque así ya quedó la unificación. Muchas gracias, doctora María Lucía. Bueno, y continuando con todo este debate, doctora María Teresa, ¿cómo ve usted el panorama y los desafíos y a qué cree que nos enfrentamos en esta relación arbitraje y contratación estatal? Bueno, lo primero, agradecer a Juan Pablo, a la Cámara, a todos ustedes la presencia, al doctor Juan Pablo, sí, perdón, al doctor Juan Pablo, que no lo veo, al doctor Juan Pablo. Enfrente. Antes de iniciar, porque todo esto que nos ha dejado María Lucía en el camino toca comentarlo, quiero rendir un sentido homenaje al doctor Weiner Ariza Moreno. Gran profesional, un hombre serio, juicioso, dedicado a la profesión, gran conferencista. Inclusive, doctor Juan Pablo lo tuvimos aquí unos pocos días antes de su muerte en unas charlas donde tuvimos oportunidad de ver esa inteligencia aguda, esa tranquilidad. Nos va a hacer mucha falta en el medio del
del derecho público, la contratación y especialmente en el arbitraje. Entonces, un saludo, Weiner, aquí estás con nosotros en estas charlas, en estas conferencias, en la vida diaria de un hombre de rigor y de gran profesionalismo, excelente profesor de los Andes, de Rosario, que tuvo mucho alumno y que hoy lo recordamos con cariño. Sí, yo añadiría que fue director de los programas de especialización y de maestría que yo hoy tengo el honor de dirigir en la Universidad de los Andes, y realmente fue una persona que sobre todo hizo cierto aquello según el cual hay gente mucho más inteligente que uno y eso no puede uno cambiarlo, pero donde sí lo puede cambiar uno es en el juicio y en la disciplina. Eso sí depende de uno. Y ahí hay un ejemplo de disciplina absoluta. Así que igualmente allá estará. Yo tal vez añadiría otra parte, él se cuidaba full. No sé, ahí me deja mis dudas entonces si hay que cuidarse tanto o no. Pero bueno. Lo otro es agradecerle al doctor Juan Pablo por la invitación. Me ha dado la oportunidad de sacar un poco de ropa para frío que hacía tiempo no tenía, y pedirle disculpas a los que me han saludado y han captado un olor medio a moho, pero es básicamente porque esta vaina no la sacaba hacía rato. Lo otro, y ya con eso poder empezar la parte seria de la vaina, es que creo que ha dado la oportunidad de reunirse a mucha gente que hacía mucho no nos veíamos, y creo que estará ahí en el ambiente el comentario al de al lado, y viste cómo está de gordo no sé quién, viste cómo está de... Entonces, pues finalmente somos los mismos, pero un poquitico más tanganeados. Así que mil gracias de verdad, Juan Pablo. Doctor Juan Pablo, muchas gracias. Yo no soy tan lisa como ella. Mi profesor, gracias. Gracias por todavía creer que podemos aportar algo. Güey, te fuiste rápido. Creo que le faltaron años. Ya ellos dijeron toda la parte por la que profesionalmente tenemos que recordarlo. Yo me refiero más a la parte personal. Weiner fue un ejemplo de superación. Almorzábamos una vez al mes y me decía, negra, miren, nosotros dos tan negritos y hablando costeño y donde hemos llegado. No tomaba trago, no fumaba, por eso no voy a dejar el pucho. ¿Qué pasó? Solo el de arriba lo sabe, pero aquí está. Quiero también recordar a Marce. Se nos fue muy rápido Marce y todavía es una muerte que yo no asimilo y no comprendo. Y a Gaby. A Gaby ya se nos han ido 3 que debían estar acá, oyéndonos, riéndose, porque se reían mucho de todo lo que decíamos, salían a pelear con uno después, pero creo que aquí están. Cuanto a lo último que dice Fía, que hay que cantar una canción, doctor Juanpa, yo no sé por qué no le pone musiquita a esto. ¿Cómo han pasado los años? Y aquí estamos, ¿no? Mucho pelo blanco, chayantica, los mismos y ojalá no diciendo lo mismo, que es en lo que tenemos que concentrarnos hoy. Arranquemos. Me ha correspondido un tema muy hermoso que surge silvestre de lo que nos sugiere la doctora Malú, María Lucía. ¿Qué cantidad de cortapisas las que tiene el arbitramiento en contratación estatal? Eso parece un arbitramiento, doctor Juan Pablo, como de segunda categoría. Cuando el árbitro estatal soluciona un problema igualito que lo soluciona el árbitro privado. Y mucho más ahora que después de la Constitución del 91 una norma aplicable es el Código Civil y el Código de Comercio, lo dice la propia Ley 80. Entonces yo no veo, pero es una cantidad de cortapisas, empezando por la arbitrabilidad de los actos administrativos.
Mi posición es mucho más cercana a la del doctor Montaña en su salvamento. También me gustó muchísimo la del doctor. Ahí está, sí, Martín, pero me gustó más la de Montaña. Te voy a ser absolutamente honrada. Es que esto no tiene ni patas ni cabeza. Es que, primero que todo, esa sentencia, debo decir muy rápidamente porque ese no es mi tema, es un pedacito de mi tema, nos retrocedió años. Una falta de claridad donde hay 3 salvamentos de voto, 2 aclaraciones, nadie se pone de acuerdo con nadie, creo que el ponente también salvó voto, eso es una cosa muy loca. No, eso no puede ser una sentencia de unificación, me da pena con ustedes, pero… Y nos confundió mucho. Yo siempre, independientemente de la sentencia de unificación, yo he sido de la tesis de que el árbitro tiene, claro, por ley no lo tiene hoy, pero perfectamente podría tener la posibilidad de estudiar actos administrativos y su legalidad, pero ¿por qué no? ¿Qué pasa? No, que no es la jurisdicción ordinaria, no, los árbitros somos jueces, Constitución Nacional, artículo 116, pero el enredo que armó el artículo primero de la 1563, que no, que solo los efectos económicos, Ave María, divida eso. Entonces yo me pronuncio sobre el efecto económico, pero no me pronuncio sobre la legalidad. Pues si me pronuncio sobre el efecto económico estoy diciendo que eso es legal, porque si fuera ilegal, pues no me podría pronunciar. Entonces eso es un embrollo, primera cortapisa que nos tiene fregados y nos angustia a los árbitros. Es uno dándole la vueltica a ver si aquí, ahora ni siquiera tenemos claro cuáles son las potestades excepcionales. Por ahí hay una sentencia que dice que las multas y la cláusula penal pecuniaria también son. Y entonces uno pasando ahí, haciendo malabares para ver en qué momento le anulan a uno por haberse pronunciado sobre un temita que no corresponde. Entonces, cortapisa absoluta que no debería existir. Adelante. Pare ahí. Uno se pregunta si es que son más jueces, porque la sentencia es abiertamente ilegal. El artículo primero de la ley 1563 es otra cosa, ¿o no? Yo soy un poquito más lenta que ellos, son mucho más creativos, mucho más inteligentes. Yo leo la ley, eso me enseñó usted, que la ley lo dice todo, y Cusungo me decía, negra, no joda, la ley lo dice, no interprete. El artículo primero de la 1563 dirimió la controversia que traíamos desde antes del 222, usted y yo estábamos chiquitas, y el jefe nos decía que no, que el acto administrativo, y el man se lanzaba a revisar los efectos económicos porque su teoría era que eran actos contractuales, y sabe que yo compré la tesis, y me voy a morir pidiendo un régimen especial para los actos del contrato. ¿Qué legalidad va a revisar el Consejo de Estado de una caducidad? Si la causa es el incumplimiento grave del contrato, ¿dónde está la legalidad y cuál es la función administrativa? A ver, ¿una prueba o no? Es el incumplimiento grave del contrato, señor árbitro. Entre a ver si está probado y si es verdad, porque no basta eso. Si ese incumplimiento hace que el contrato se paralice en la prestación del servicio público. Eso es lo que dice la ley, ¿o no, doctora Ana? Entonces, ¿cuál es la legalidad, doctora María Lu, que va a revisar la doctora Marín y todo el combo del Consejo de Estado con todo el respeto? Ninguna. La única legalidad que está implícita en el ejercicio de una potestad excepcional es la competencia de la entidad. De resto, no hay más. Es contractual, ¿o no, doctor Juanpa? Usted me enseñó eso. Es lo que creería. Y lo otro es… Pero aguanta ahí. Aguanto. Porque yo creo que el bololó empieza de antes de la sentencia y empieza con el mismo debate que hubo en materia de conciliación administrativa frente a los actos administrativos, cuando se decía que la legalidad de los actos administrativos no era conciliable. Y nos inventamos, lo que pasa es que nos comimos el cuento que ahora la sentencia nos baja del bus, y es que en aquel momento lo que se decía en lo primero era que lo que se concilia no es la legalidad del acto, sino los efectos económicos del acto.
Y quedaba entonces lo que dice de alguna manera la sentencia de qué es un acto sin sus efectos. Eso no es nada. Es decir, y en eso, pero nos creímos el cuento y nadie preguntó, mejor dicho, lo de literalmente nos hicimos los maricas. Yo sí el me cuento. pregunté, disculpe. Pero bueno. No. Pero déjame acabar. Y es, después lo que dijeron fue, hay que matar el acto. Y entonces después se modificó la ley y dijo que al haber acudido las partes a la conciliación, se entendía que la entidad estaba revocando el acto. Y entonces después nació, pero además entonces en esa conciliación hay que dar una causal de revocatoria del acto para que proceda. Y entonces, desde ahí es donde nació el cuento. Después en la 1563, y en eso estoy de acuerdo, la redacción no es la mejor, pero pues al final nos hubiéramos inventado que la redacción no era, así hubiera estado bueno, hubiéramos dicho que no era buena. ¿Por qué? Porque al final uno dice, a lo que se refiere es, todos los actos, salvo los provenientes de cláusulas excepcionales, se pueden anular y decidir sobre los efectos económicos, y solo está restringido las cláusulas excepcionales, o de todos me puedo pronunciar, en fin. Ahí creo que empezó el bololó y lo que la sentencia, no la estoy defendiendo, pero digamos, es que nos hicimos los maricas un poco de tiempo con el cuento de que el efecto era diferente al acto. Aquí la sentencia lo que dice, ¿y cómo voy a diferenciarlo? Pero ¿cómo le parece que yo creo que estoy vieja y en eso sí estoy de acuerdo con la sentencia? Que es un acto administrativo, que no lo puedes partir en dos. El acto administrativo no se parte en dos. El acto administrativo es una unidad, me enseñaron a mí en el Rosario. Yo tengo una parte motiva, donde me dicen cuáles son las causas. Ahí está la legalidad, que la señora administración no se salga de la ley, porque no puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Pues claro, el incumplimiento del contrato, a eso vuelvo. El incumplimiento del contrato y en las excepcionales no sancionatorias, pues las causales que da la ley. Eso es. Pero ¿qué fue lo que quisimos hacer con los árbitros? Nombrarlo juez del contrato. El árbitro debe ser el juez del contrato. Entonces ese cuento que usted dice, que es que concilie los efectos económicos, que es que mentiras, porque para eso se inventaron que perdía la pérdida de fuerza ejecutoria, decía mi CCA, que todavía lo añoro, ¿no? 66 decía el CCA, pérdida de fuerza ejecutoria. Sí, claro que pierde fuerza ejecutoria. Claro que pierde fuerza ejecutoria, pero ¿por qué no podría analizar la causa primera, que es eminentemente contractual, el juez del contrato? ¿Qué es la vaina? ¿Por qué no? Usted no es competente. Mosco, yo creo. Pero es que en esta estamos de acuerdo. ¿Ah? Esta no era la de pelear. A ver, o sea, somos jueces de segundo nivel. Sí, son jueces. Eso sí, no hay nada que hacer. ¿De dónde demonios se inventaron que los árbitros estatales no podemos tener sino 5 arbitramentos? ¿Por qué? En temas arbitrales públicos. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? Es una cosa absolutamente caprichosa y no es tan fácil. Esto no es solamente el número. A veces ya salimos del embrollo, pero hubo mucho tiempo en que decíamos, miércoles, ¿qué es estatal y qué no? Ya llegamos a, cuando hay una entidad estatal, es estatal, pero en algún momento eso no fue un criterio tan seguro y entonces uno era, no recibamos este quinto, recibamos mejor un cuarto cuando estábamos de buenas, no siempre ocurre. ¿Qué lío ese de dónde sacaron esa cortapisa? Pero la otra es peor, 3 de infraestructura. ¿Y eso de dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? A los redactores de la ley de infraestructura. Yo he preguntado, créanme, he preguntado y la respuesta que me dan es que hay que redistribuir los negocios. Pero, o sea, negocio, pues sí, esto tiene una serie de pagos de un servicio, pero hay que redistribuirlos entre quiénes, o cómo es la cosa, yo no. O sea, eso no lo comprendo. Cortapisas legales muy pesadas, muy duras, y ahora vamos a las peores. No, el soft law, hay que nombrarlo en inglés para que no nos caiga tan pesado. Pero aguantemos un segundo ahí también. Pero a ver. Porque es, de hecho, si uno se pregunta cuál es la razón de los 5 y no 6, es y lo los mismo 3.
Y de los 3, la misma razón, ¿por qué son 3 días para que queden firme una providencia y no 4? No, porque eso sí es derecho de defensa y contradicción. Me da ¿Pero mucha por qué pena, doctor 3? Felipe. ¿Por qué 3? No, Es decir, es lo que así, estoy no. defendiendo es el No. número. Ah, no, bueno, el ¿Por qué número, 3? sí. Así es. Pero ¿por qué la limitación? Porque es lo otra otro cosa, es pero el no el derecho número. de defensa, Felipito. Pero no el número. Bueno, sí, pues, exacto, sí, bueno, está bien, el número no. Mosco, eso se llama envidia legislativa. Es así de simple. Y además hay que hay tan pocos buenos. Pues sí, la redistribución. Esto es élite del conocimiento. A ver, si yo es una justicia paga, por Dios. Cuando yo presento una demanda en la contencioso administrativa hago así. A ver a quién le toca. Pero sí es muy doloroso que uno vaya a la Cámara de Comercio, presente una demanda, haya un sorteo, y como no me gustan los que sortean, porque esa balota de la Cámara se pega. No me digan que no. Se pega. Ese debe ser un problema técnico, creo, ¿no? Yo retiro la demanda. Y saben que la retiro con dolor. Porque a quienes me sortearon debían ser tan idóneos como el que yo tengo en la cabeza. Y no lo son. Yo me dedico a la obra, me dedico a la concesión, y ahí necesito idoneidad. Es todo lo que pido. Entonces, ahorita volvemos sobre la revisión de los árbitros, pero lo que hay en tu tema es pura envidia legislativa. Yo tengo los nombres, pero después me echa el doctor Juan Pablo como los diga. De por qué son 5, son 3. Es envidia legislativa. No es más. Hablábamos entonces de otras cortapisas que las han denominado el soft law, es decir, el derecho blando. Uy, no, blando, qué miedo, no, eso no. No. El nombre de blando si no nos... Soft es rosarista. Resulta que hay vigente una directiva presidencial que es la número 4 de 2018. Es bien curioso porque la motivación de esa directiva presidencial es curiosa. Dice, para protección jurídica de los intereses del Estado. Es que eso no gusta, porque es que el arbitramiento es como decir que la jurisdicción tiene una norma especial para proteger los intereses del Estado. No, eso es el que salga airoso en la contienda de igual a igual. Y que es un ejercicio de control y es que la palabra y coordinación. Pero lo interesante es lo que dice. Esa directiva presidencial dice que hay 3 limitaciones. La primera limitación es limitación para incluir dentro del contrato un pacto arbitral. Y miren lo curioso, eso tendrá que estar en el pliego de condiciones porque yo tendré, si para limitar el pacto arbitral tendré que tener unas consideraciones, unas razones que me imagino yo que estarán en el pacto arbitral. Y antes de que me salten aquí mis compañeros voy a terminar la idea de la 04. Imagínense que exige concepto previo y favorable del jurídico de la entidad. No, de la entidad. Ahora va el de la presidencia y el de la ANGE, Mosco. Y concepto previo de jurídica de presidencia de la ANGE, y ojo con esta, justificación del pacto en cada caso. Es decir, es más miedoso pactar una cláusula arbitral que si uno para la jurisdicción ordinaria ya 8 años o lo que sea, pero eso sí le pone un velo muy grave a una limitación muy grave, pero personalmente pienso que la limitación más grande es la limitación para designar árbitros. Esa es para incluir en el contrato. Para designar árbitros, se remite a Secretaría Jurídica de Presidencia más la ANGE, y ojo Mosco, la ANGE tiene que dar un concepto en 2 sentidos, idoneidad y conveniencia. Sí, conveniencia dice específicamente.
Eso es totalmente subjetivo. Y ahora vamos a ver lo subjetivo que es cuando veamos otra directiva que dice que se evaluarán los resultados de ese árbitro, de si ha sido bueno para el Estado o no. Eso es otro tema bien complejo. Entonces, fíjense cómo esa cantidad de conceptos, se me olvidó uno, debe ir a la Secretaría y debe ir a la Secretaría General de Presidencia también. Y adicionalmente hay otro límite para designar los árbitros. Entonces, para pactar el arbitramiento es para designar el árbitro y para ser designado árbitro. Ahí tenemos otro embrollo. No puede ser designado árbitro, esta de alguna manera la entiendo cuando tiene algún pleito con el Estado, pero a cualquier nivel. Entonces, esa sí está bien pesada. Siempre que sea una entidad pública. Entonces, esa está compleja. Quisiera hacer referencia también a la Directiva 5, que yo creo que es la peor de todas. Esa es del 20. La Directiva 5 del 20 dice, es distrital. Esa es distrital. Esto aquí tenemos nacional, pero si es el distrito peor, porque tenemos la nacional más la del distrito. Y esa dice que para poder conformar lista de árbitros, no solamente tiene que tener todos esos permisos del jurídico, de no sé qué, de la ángela, no sé qué, sino que la entidad debe hacer un análisis del sentido de las decisiones del árbitro. Entonces, fíjense, esto es perverso. Eso es perverso porque si uno falla de una determinada manera, por ejemplo, en contra del Estado, pues ya sabe uno que se echó la soga al cuello en el sentido de que al hacerle a uno el análisis de la posición, ¿qué pasa con la independencia para fallar del árbitro? Me pregunto yo. Ahorita vamos a darle la palabra a mis colegas, pero además hay otras dos preguntas que dejo sobre el tapete para discusión. Si uno no hace caso de esas directivas, ¿es causal de anulación? Pues yo no la veo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a uno? ¿Se le viene la Procuraduría, quién? ¿La Contraloría? ¿Dónde? ¿Qué pasa con eso? Porque de todas maneras eso asusta. Hay una sentencia muy linda del doctor Martín que dice que la definición la tienen las partes, pero con estas cortapisas no sabe uno bien cómo obrar. Y fíjense ustedes que yo creo que todas estas cortapisas atentan contra la autonomía de la voluntad, completamente, de las partes, pero lo más grave es que para mí genera árbitros de parte. ¿Por qué? Porque si yo tengo toda esa cantidad de cortapisas, entonces el otro señor, que es mi contratista, que tiene que nombrar sus árbitros, entonces ese no puedo porque, se me olvidó, la directiva presidencial del distrito dice que haber una mujer, ¿qué voy yo? Entonces, no, que no me gusta porque no sé qué, pero no es mujer, pues solo son 3 hombres. Entonces, ¿qué pasa con mi contraparte? ¿Cuál es? También está bastante limitado. Y por último, ¿todo eso carece de control judicial o tiene control judicial? Porque no son actos, pero no puede quedar a la bulla de los cocos todo ese enredo que, entre otras, yo pienso que sí compromete. De alguna manera, no creo que sea de anulación del laudo, pero sí compromete a los árbitros, sí compromete a la entidad y compromete a la institución. No sé ustedes qué pensarán, mi Mosco. Mosco, eso es muy triste, es de verdad muy triste porque uno considera, yo tengo el sector privado muy pintado en la frente porque la vida me llevó a eso, muy pocas veces he asesorado al sector público, pero siente uno pesar. Franco pesar cuando se sienta con un funcionario público y lo digo de la mejor manera y en su mejor sentido, a negociar árbitros, a escoger árbitros, a seleccionar árbitros para un conflicto que se debe solucionar y ve a ese funcionario público atado de manos
por su famosa directiva. Yo alguna vez intenté pelearlo, hace muchos años, era joven y bella para entonces, han pasado los años. Intenté pelearlo y la respuesta judicial y administrativa fue: es una sugerencia. La directiva no impone, no vincula, no es un acto administrativo. Entonces, es un problema que es más de política pública, es un problema que es más de cultura administrativa, y eso está llevándonos a que en el momento de seleccionar árbitros uno le diga: bueno, mano, dígame a ver cuál es el menos peor de su lista, y yo me lanzo, pero eso sí, usted me acepta este, y se lo impongo, porque es mi única garantía de que va a haber alguien ahí sentado que por lo menos va a entender el tema y que no le tiene miedo ni a la Procu, ni a, ¿cómo llamas tú? Ángel. A esa, que no le tiene miedo a esa, que no le tiene miedo a nada y que no está cuidando un puesto. Porque el tema no solamente es ese, y yo quiero ir un poquito más allá, Fi, antes de darte la palabra, y es que le estamos haciendo el juego al Estado. Y le estamos haciendo el juego al Estado porque es que nos encanta estar en esas listas. A muchos de los que estamos aquí sentados. Y yo lo he vivido en mi día a día. Lo he vivido en mi día a día cuando, no en tribunales nacionales, pero sí en tribunales internacionales, cuando busco un dictamen legal y llamo a mis amigos juristas. ¿Y uno a quién va a llamar? Al enemigo. No, uno llama al amigo que además sabe cómo piensa, porque presume que hay honestidad intelectual, que es lo único que uno busca de un juez o de un perito legal. Sé cómo piensa, su pensamiento es público. Oiga, mano, ¿me hace este dictamen? Ay, Patri, es que de verdad, es que es muy complejo, porque mi enemigo natural, que yo lo llamo el taxi, que es el enemigo natural de uno, es la ANI. Yo peleo contra la ANI todos los días, ¿cierto? Porque es que me sacan de la lista. Y ese me sacan de la lista yo lo recibo como una patada en el estómago. Digo, ¿cómo confío en ti? El día que te sienten en un tribunal mío, en el que tú me dijiste que no a otro, para que dieras una opinión legal porque te sacaba mi contraparte de la lista. Eso nos ha llevado a institucionalizar, doctor Juan Pablo, lo que yo llamo la desconfianza legítima de muchos juristas que no necesitan eso, que no lo necesitan, y somos muchos de los que estamos sentados acá que no somos capaces de actuar porque nos gusta mosco estar en esa lista. Entonces estamos convalidando una política pública que usted con toda razón está criticando y que yo creo que además es contraria a la ley. ¿Usted soy yo? Usted. Uy, qué miedo. Yo creo que ahí también parte de una causa equivocada, y es decir, como lo decía en alguna ocasión Paca Zuleta, que uno no construye carreteras para borrachos. Y es un poco la defensa frente a los malos nombramientos que hacían las entidades públicas. ¿Por qué? Porque aquí, yo voy a decir algunas cosas de las cuales no tengo prueba, porque si la tuviera me tocaría haber ido ya a poner el denuncio, pero uno oye que pasan, y es el favorecimiento en los nombramientos de árbitros que había, que entre otras, porque se dice por ahí, eso suena como el programa de los sábados, esos, bueno, igual, que en muchas ocasiones se hacía y se sigue haciendo, y es que hay un negocito donde tú me nombras el jurídico de la entidad, lo nombraba apoderado o lo nombraba árbitro, a su vez nombraba al apoderado y la división hacían bolsa común y se dividían los honorarios entre todos. Ahí sí, como dicen, eso le pasó a un amigo mío, ni idea. Entonces, lo primero es, si esa es la causa, pues lo que tengo es que corregir la práctica y no sacar una cosa que además me limita a mí en la selección. Yo, por el contrario, en la mayoría de las ocasiones,
de lo cual también me siento orgulloso, he estado del lado del Estado. Y la angustia que siente el servidor público de encontrarse maniatado, porque al final se siguen nombrando en muchas ocasiones árbitros que no tienen la idoneidad o el conocimiento para ello. ¿Qué fue lo que cambió? Que la lista viene de allá de Presidencia. Y allá en Presidencia, igual de esas cosas que uno no puede probar, pero que se dice que hay unas listas donde hay una señora allá, que no me acuerdo el nombre. O señor. No, señora. Claro, señor no, es la señora la que manda. Donde hay un listadito de unos vetados y otros que son los que hay que nombrar. Entonces uno dice, todo este cuento en teoría para defender al Estado, para que no nombrara árbitros, o sea, para que no fuera imbécil el que nombraba a los árbitros, termina desfavoreciendo todavía más a los árbitros, al Estado, perdón. ¿Y a qué ha llevado? A que los inversionistas acudan a los tribunales de arbitraje internacionales. Y ahí creo que hay un punto que vale la pena discutir, y es normalmente, y en ese cliente natural que dice Patricia cuando se refería hace un poco a eso, en todos esos contratos de 4G y 5G están las minutas de los contratos, como en todo proceso de selección, y allí establecen en muchas ocasiones arbitraje nacional. Y después viene la discusión de que no es posible, cuando lo demandan en un arbitraje internacional, acudir a ese arbitraje porque la cláusula del contrato decía arbitraje nacional. No, pero eso sí es absurdo. Eso sí Pero yo lo estoy diciendo, lo dicen allá. Eso no lo dice. Uy, no. Dale. Horrible eso. Eso que estás No sé, diciendo. no sé bien qué pasa, pero si pasa, qué cosa tan espantosa. Además de todos los espantos, ¿no? Porque esa lista negra existe. No hay duda alguna que existe. ¿Sí? Claro que existe. Yo quiero retomar la última parte de FI, y es también otra tristeza que tiene uno. Ya uno a la hora del té, doctor Juan Pablo, estamos de salida. ¿Cómo han pasado los años? Pero se está sintiendo No. viejísima, Mosco, ¿no? Mana, no me siento vieja, es que ahí están. Los años ahí están en todos estos, pero míralos, está el doctor Rengifo, está el Estamos doctor Juan Pablo. lindas. Pues están todos. Sí, Está el y doctor si- Cabrera ya muerto de risa. Están todos. Y Rengifo sí está más desentejado. Se desentejó. ¿No? Entonces, no es que esto esté llevando solamente a la desconfianza del arbitraje nacional. Yo creo, hay dos temas. Uno, tenemos que entender que es un problema de ley. Es que uno no se da por nacional o internacional porque le dé la gana. Es un tema de ley, ¿cierto? Y que sea nacional o internacional a la hora del té, eso es un trámite. Aquí hay una ley que dice que primera de trámite, que segunda de trámite, que lo que asuma la competencia, que son 6 meses. En el internacional eso se juega de otra manera. Pero a la hora del té, el arbitramiento es el arbitramiento, y estoy frente al juez del contrato, ¿cierto? ¿Cómo se gana uno el pleito? ¿Cómo lo pierde? Si prueba lo gana, y si no prueba lo pierde. Sea gringo, necesite traducción simultánea, o sea criollo. Ese no es el problema. El problema que se está presentando, Fi, y quienes convocamos los tribunales somos los privados, y vuelvo a que el sector privado me ha acogido, no sé por qué, no he tenido la entidad para poder llegar a defender al Estado en muchas ocasiones, pero lo que se discute al interior de las empresas, que a la hora del té son las que ponen la plata, a la hora del té son las que dan empleo, y a la hora del té son las que hacen las carreteras, ¿no? Es no el arbitraje nacional como institución es más grave, son los árbitros nacionales. Porque en muchas listas del arbitraje internacional, y ahí está la doctora Anne mirándome fijamente, hay árbitros nacionales y me los tachan. Yo digo, ay, no, un momentico, es que el doctor fulano, no, porque estamos mandando un mensaje equívoco en muchas ocasiones, pero es el mensaje que está mandando por esas listas negras.
y por el afán de todos de estar en esas listas negras, que es que o le jugamos al miti-miti en los fallos para ponerle una vela a Dios y otra al diablo, no nos atrevemos a revisar los contratos porque, ¿cierto? Eso, sí, está aprobado, entonces no lee el laudo, sí, hay causal, pero ¿y entonces qué fue lo que me dijo? Y aquí se arma el no nos atrevemos. Ahí me está oyendo Marce, que creo que fue una de las pocas que se atrevió a revisar un contrato de concesión. Y además, le jugamos a que quiero permanecer en la lista por ese estudio de conveniencia a que hacía relación la Mosco. Entonces, o nos ponemos las pilas o estamos ahogando esto. El arbitraje será internacional cuando se den las causales legales, ¿A qué están jugando mis criollos, mis concesionarios que son 100% producto colombiano? A ver a qué mono le jalan para que venga de inversionista y se dé la causal que usted me enseñó, afectación del comercio internacional. Es lo único que tenemos, por desconfianza muchas veces legítima, no en el arbitraje, no nos equivoquemos. El arbitraje nacional es un trámite y mucho más complicado que el internacional. El internacional es más chévere porque eso va rapidito, que es de afán. Entonces, ¿por qué también? Y es otra pregunta, y ya esa sí es para ti, que estás en el sector público. ¿Cuál es el miedo al arbitraje internacional? ¿Cuál es el miedo? Porque no hay arbitramiento internacional que uno convoque, que no pidan el laudo de jurisdicción y la solicitud de bifurcación. ¿Cuál es el miedo al árbitro internacional? Porque ahí tenemos que jugárnosla. Muchos de nosotros abogados tampoco nos gusta, porque decimos, ay, es que ahí no me conocen. A veces es mejor que no le conozcan a uno porque le cobran muchas. ¿O no? Muchas. Entonces juguémosla, probemos y ganémonos los pleitos como es, sin listas, con pruebas. Yo creo que, digamos, no estoy justificando, pero sí creo que hay que tener un cuidado, digamos, o por lo menos precaución en el tema. El servidor público, cuando le hablan de un arbitraje internacional, siente temor de entrada. En muchas ocasiones, primero porque desconoce el trámite que se da al frente. Segundo, también hay un tema que es cierto y es el arbitraje internacional se toma su tiempito. O sea, es más largo que el arbitraje nacional. Me acuerdo en uno, incluso arbitraje internacional, ya sea comercial o de inversión, donde en el segundo, en el de inversión, los árbitros lo que dijeron era que esperaban sacar laudo en verano. Nunca dijeron en verano de dónde, ni de cuándo, ni de qué año. Entonces, digamos, hay un tema ahí que es importante. Lo segundo es que no se sienten cómodos con unos árbitros que no conocen la legislación nacional. Y si la ley que aplica es la ley nacional, pues evidentemente ahí hay una especie de desconfianza. Adicionalmente, porque uno diría, pero pues en el arbitraje internacional comercial típico, pues se da eso también. Y eso cómo se logra, inclusive en el de inversión igual, cómo se logra de alguna manera saldear. Y es con los experticios legales que le explican a los árbitros eso. Pero ahí no hay una sensación de tranquilidad. Adicionalmente, los costos de ese arbitraje, en su gran mayoría, en muchas ocasiones, creo que son más altos que los costos nacionales. Y un poco, volviendo a un comentario de lo que decía María Teresa al principio, frente al tema de la Mosco, del tema de las cortapisas, en gran parte las cortapisas también salen, y esto dicho aplica igual para todos los que estamos acá arriba, es que hay tribunales donde los honorarios para un país como el nuestro están desenfocados. O sea, eso creo que es una realidad. Y en muchas ocasiones, lo mismo que siempre decimos, hay tribunales de muy poquita plata que son más enredados. Esos normalmente son los enredados. Entonces, creo que esa parte del arbitraje internacional, creo que esas son las razones por las cuales no se siente cómodo
el Estado, el servidor público, cuando tiene que seleccionar eso. Adicionalmente, la búsqueda del apoderado, si van a buscar apoderado por fuera de la entidad, pues cuando le dicen Tribunal Internacional, pues la propuesta sube un poquito porque es internacional. Y también le da susto porque los árbitros son James, Paul y Monique, y el man no sabe, siente que cuando dice la vaina, habla mejor Ana del Castillo el inglés que el pobre man que está ahí. Creo que esa es la razón fundamental. Mosco. Yo les quisiera hacer una pregunta en relación con esto, y es, ¿han sentido ustedes, digamos, con todas estas, no los llamemos críticas, desafíos que están enfrentando, que los inversionistas nacionales y extranjeros estén como desincentivados a invertir por la dificultad en ventilar los conflictos, o eso todavía no está siendo un problema? La palabra es la que dijiste al principio. Eso de desafíos es una palabra que no cabe. Esos son unos líos de la Madonna. Claro que sí. Es decir, la nombrada de árbitros estatales es un lío. Entonces tiene uno que ir a hablar con el secretario jurídico de presidencia, con el secretario, con el jurídico de la entidad, con la señora de la Ángeles, uno corriendo por todos lados a ver cómo conforma esa lista. Y eso no es ningún desafío, eso es una burrada. Eso es una burrada que complica tremendamente el arbitraje nacional y lo empuja al arbitraje internacional, que sí produce susto, la verdad, pero pues pasa eso. Yo no sé, yo hasta ahí dejo por el momento. Mosquito, por favor, tu tema, porque no. Sí, Mosquito, solamente te cierro diciendo que a la hora del té, entre los inversionistas hay mucha niña de la 23 con décima, ¿no? Entonces van donde está la plata. Y lo que estamos de verdad creando con toda esta confusión, y es lo serio del tema, es más corrupción a la hora del té. Porque ese inversionista que quiere estar en Colombia y que quiere que todo le salga bien, ya va para presidencia y tiene con qué. O sea, va para las entidades y tiene con qué. Entonces, no creamos que la inversión extranjera está pegada a la ley. Esa sí tiene razones de conveniencia y está donde se dé la plata, ¿cierto? Entonces, si le sirve, es más, conozco mucho inversor extranjero que prefiere el arbitraje nacional, mucho, porque le conviene, porque le nombran a fulano, porque le nombran a sultano o porque le nombran a perencejo. Entonces, no es tan cierto que estén huyendo, hay muchos que sí y hay otros muchos que no. Normalmente demos una mirada por ahí por donde están las obras a ver de qué nacionalidad son y ahí podemos sacar conclusiones. Sí, a mayor riesgo, mayor utilidad, se facilita. Todos, como diría el maestro Gilberto Peña, son de Asocupro, como muchos de los que estamos aquí. La asociación de culiprontos, que normalmente decimos que sí y terminamos embaucados aquí hablando ante un poco de gente de temas complejos. Yo quisiera también mucha discusión al interior. Subsección B, con ponencia de Freddy Ibarra y con un salvamento de Martín Bermúdez, que acoge de alguna manera, y me corrige, pero lo voy a sintetizar para poder iniciar la discusión, acoge la posición anterior, y es que esa sentencia de unificación solo podría aplicar a aquellos contratos estatales regidos por Ley 80. Como consecuencia de ello, pues ese es el salvamento de voto, pero aquí, contrario a lo que dijo la acción de tutela, lo que dice es que debe aplicar en últimas la sentencia de unificación, porque de alguna manera el régimen del contrato, pues obviamente tiene, digamos, unos argumentos mucho más elaborados y mejor, que como lo estoy explicando, en últimas sí le puede aplicar. Porque en últimas las consideraciones que se hicieron para el contrato regido por Ley 80 son las mismas a las que estaría
rigiéndose aquí el consorcio de la unión temporal. El tema al final, ¿qué termina siendo? Yo creo que es un tema procesal, más que contractual de la unión temporal o el consorcio. Seguramente lo que está mal, y vuelvo al antecedente, es de pronto la sentencia de unificación, porque el fundamento, eso es una capacidad de representación judicial por vía jurisprudencial, porque en todas partes y todo el mundo, si no tiene ningún tipo de discusión, que los consorcios y las uniones temporales no tienen personería jurídica. Entonces, fíjense que ahí lo que se termina generando es una dificultad, una ausencia de unidad frente al tema, que hace que incluso en el arbitraje haya esas grandes discusiones en torno a si la parte deberá concurrir en tanto consorcio o unión temporal dependiendo del régimen del contrato, o si por el contrario tendrá que concurrir sus miembros. Ahí no podemos olvidar la existencia importantísima del artículo 13 de la Ley 80, que viene de la Constitución. El artículo 13 de la Ley 80 dice claramente que la norma aplicable a la contratación estatal es el Código Civil y el Código de Comercio, salvo, ese salvo son 4 temas. Un tema de capacidad que no está allá, el tema de manejo económico del contrato, equilibrio económico, potestades excepcionales, pero de resto es puro Código Civil y puro Código de Comercio. Entonces yo diría que en esa medida es un poco más simple y más fácil, aunque los que consideran el tema de consorcios de uniones temporales de capacidad, pues ahí entra el embrollo, ¿no? Ahí entra el embrollo. Yo creo que toca contratar un abogado. Aquí hay mucho abogado. Está el doctor Arturo Solarte, mire, él nos puede ayudar con ese problemita, porque lo que yo entiendo en mi simpleza intelectual es que tengo una ley especial que es la Ley 80 que crea un sujeto contractual, ¿cierto? Es el dueño del derecho sustantivo. Y también me enseñaron, yo no soy procesalista, que esa acción que se ejerce ya de acuerdo con el derecho procesal y el estatuto procesal, es para quien tiene el derecho, es el que tiene la legitimación en la causa, diría el doctor Arturo Solarte. Y si ello es así, y el contrato es estatal, cualquiera que sea su régimen, pues claro que tiene que aplicarse la Ley 80, y aquí el único tema aplicable de la Ley 80 para consorcios y uniones temporales, que de pronto el derecho privado sí es un poquito más variado en eso, es la solidaridad. Es la solidaridad que viene desde la ley. No hay más. De resto, ¿qué es lo distinto? Crearon un sujeto contractual, que es el consorcio, o la unión temporal en su caso, que es lo que estudia muy bien Mauricio en su sentencia. Y el tema procesal, para mí, en mi simpleza intelectual, es clarísimo. Si el contrato es estatal y el sujeto de derecho, parte, es el contratista, consorcio o unión temporal, pues claro que le aplica. Claro que le aplica. Yo no tengo ninguna duda, pero toca contratar un abogado. Sí. Ahí al final, creo yo que el cierre del tema con el ejemplo que ponía del concierto es: en el concierto entraron los que van a palco y les aplica el 15% de ley 80 y el 85% de derecho privado, y los que entraron al concierto que les aplica el 100% de derecho privado. Pero acuérdense, tanto aquí como allá llevan manilla. La manilla, ¿qué es lo que implica? Que tienen régimen de inhabilidades e incompatibilidades, control fiscal y aplicación de los principios de la función administrativa. ¿Esté uno de acuerdo con eso último o no? Porque tanto en ley 80 como allá estarán. Entonces, en últimas, todos están regidos por la ley 80. Lo que pasa, evidentemente, cuando yo digo que salen para 100% derecho privado, pues evidentemente viene la discusión al final si sí entraron o no entraron al concierto. Yo creo que otro tema que también ofrece una dificultad muy grande es la caducidad del medio de control de controversias contractuales. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el 164 del CEPACA, pues lo que determina en el numeral segundo literal J es una regla general
donde establece que la caducidad del medio de control será de 2 años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho en que se fundamenta la reclamación o la controversia. Caso en el cual la pregunta es, y ojo, que también tiene que ver tanto con derecho, con contrato estatal regido por ley 80, es decir, PALCO, o contrato estatal regido por derecho privado. ¿Por qué? Porque miremos diferentes causas. Uno, equilibrio económico del contrato. Si es el equilibrio económico del contrato, independientemente de las observaciones que se hayan hecho por parte del Consejo de Estado frente al incumplimiento como causa de la ruptura del equilibrio económico, pues eso dice la norma. Entonces, incumplimiento, los 2 años cuentan a partir de ¿cuándo? Del que se dio el incumplimiento. 2, no incumplimiento, sino teoría hecho del príncipe. Los 2 años cuentan a partir de que se haya dado la decisión general de la entidad contratante. 3, imprevisión. ¿Imprevisión cuál? Tengo que preguntar. Imprevisión la del artículo 5º, numeral 1 de la ley 80, es decir, que se da en cualquier momento del contrato, incluso finalizado, porque lo que pretende es llevar a punto de no pérdida al contratista. Entonces, ¿cuándo cuenta la caducidad ahí? Y último, imprevisión 868. Imprevisión 868, independientemente que esté en derecho privado o en ley 80, pues el contrato tiene que estar en ejecución para yo poder compensar las prestaciones futuras o terminar el contrato. Con lo cual entonces, ¿cuál tomo como hecho? Y asimismo con la dificultad, liquidación del contrato. Porque la liquidación había sido en últimas puesto como el evento en virtud del cual se dispara la caducidad. ¿Por qué? Porque es el cruce final de cuentas entre contratante y contratista. Y embolatemos más la cosa, en contratos de derecho privado, estatales regidos por derecho privado, no es obligación liquidar, pero no quiere decir que las partes no puedan pactar incluso una liquidación de mutuo acuerdo o incluso una liquidación unilateral, evidentemente no mediante acto administrativo. Entonces fíjense que hay todo un cúmulo de dificultad donde ha habido ciertas vacilaciones y que en últimas terminan haciendo que una figura que inicialmente se entiende como de derecho procesal termina siendo más sustancial que la misma norma sustantiva que le aplica a uno a la controversia. Es que ante tanta juridicidad uno se siente hasta telonero, mano. Oiga, por último, yo quiero referirme solamente a un temita, y es, primero, felicitar al legislador por las sentencias de unificación. Yo creo que eso era algo y fue un gran avance en el derecho procesal administrativo, contar con sentencias de unificación y además con poder vinculante. Eso nos está trayendo un solo problemita que yo quiero poner a consideración. Con ocasión de la sentencia de la doctora, imagínese usted que el doctor Rengifo preside un tribunal. Primera pretensión, declare la nulidad de la resolución 2050 de 2024 que impone una multa al contratista. ¿Puede? ¿Puede? Pues la doctora Mari. No, las multas, la doctora Maren dijo que los del 14. Interpreta unilateralmente el contrato y no compensa el desequilibrio económico. Ahí le va el doctor Rengifo. ¿Puede? Desafortunadamente. O sea, el man se tiene no que puede declarar con la redacción. incompetente. ¿Y por qué? Porque les quedó muy mal escrita. Porque la ley dice que el doctor Rengifo tiene que someterse a la ley. Y la ley dice que la sentencia es obligatoria. ¿Cierto? Pero hay otra ley que dice que sí puede, que es la ley de arbitraje. ¿Qué vamos a hacer, doctor Rengifo? ¿Su merced muñeco va a denegar justicia? Este tema de las sentencias de unificación es bien interesante porque como jurisprudencia hay para todo en este país.
Entonces los litigantes cogemos de acá y uno le dice a la niña, búscame todas las sentencias que digan, y llegan 28 sentencias. Y la contraparte llega con 36 diciendo lo contrario. Por eso a mí lo de las sentencias de unificación me gusta. Pero yo les pregunto, señores árbitros, solo para que lo pensemos, yo no tengo la respuesta, no sería capaz tampoco de decirle ante este foro lo que pienso, pues. Si a mí me emiten un laudo arbitral y pierdo el pleito, porque el doctor Juan Pablo Cárdenas consideró en su sabiduría, presidiendo ese tribunal, que las salvedades que eran requeridas según él para poder entrar a analizar mis pretensiones debían ser expresas, porque hay 42 sentencias del Consejo de Estado que él en su sabiduría me cita y me niega la pretensión. Voy con mi laudito, le doy las gracias, lloro y ahí me quedo. Y 4 meses después, ¿dónde está el doctor Sánchez Luque? ¿Se fue? Resuelve el lío con una sentencia de unificación maravillosa, doctor. Gracias. Donde dice, hombre, tengamos un poquito, diría la princesa, sin déresis, ¿cierto? Porque todos sabemos cómo se hacen los otros sí, todos sabemos. ¿Qué hago, doctor Juanpa, con su laudo? Porque es que a mí el CEPACA me dice que yo puedo ir a la entidad con mi laudito, ¿cierto? Y le digo, entidad, recurso, extensión de la jurisprudencia. Eso lo dice el fíjese, lo sabe de memoria, 101. ¿Qué creen que me va a decir? Eso va a la jurídica, 4 meses después. Cosa juzgada, doctora, eso le bolean pelo a uno, doctora Ana María, y me hace el favor y se va. Cosa juzgada, laudo arbitral. Ese acto, esa negativa de la entidad, ¿es arbitrable, doctor Juanpa? Porque yo sí quiero que sea arbitrable, yo ante quién voy, ante mi juez, ¿cierto? Mi juez es el árbitro. Tengo cláusula compromisoria. Le digo, doctor Juan Pablo, y lo vuelvo a nombrar. Ahora me hace el favor y me aplica la ley, ¿cierto? Porque ese señor me dijo que no y la ley lo obliga a cumplir con esta sentencia. Y él dice que cosa juzgada por sus 48 sentencias. Pero aquí tengo una que es de unificación. Me corrige, me hace el favor, porque es que me deben 80.000 millones y tengo desequilibrio económico del contrato. ¿Qué decimos, doctor Juanpa? Porque es que yo no sé. Le preguntaba al doctor Montaña, ¿se me fue? Sí, Ay, sí se fue. qué pesar. Me dice, no, él no me volea pelo porque él no está en la Secretaría Jurídica de ninguna parte y me dice, ni tiene pelo de bolear, y me dice, Patri, fácil, tú te vas al contencioso. Y le digo, eche, si yo no quiero, ¿yo por qué me voy a ir al contencioso si yo tengo un juez? Míralo ahí. Es que aquí mi problema está en el contrato, es que me deben 80.000 millones. ¿Me equilibra, señor? Pero A aguanta ver, ahí también, árbitros, aguanta. ¿admiten ¿Qué es lo que esa te demanda? causó el perjuicio? ¿Qué es lo que estás diciendo que te causó el perjuicio? No, es que a mí... ¿El laudo, no aplicación, o el Es que, restablecimiento del equilibrio? A ver, doctor, a mí me dijo, yo por eso pregunto, porque yo de eso no sé mucho. El doctor, que ya se fue, Martín, que lo vi salir, dice, recurso de revisión, entonces, causas excepcionales y tal, de cosas que aparecen después de ejecutoriada la sentencia. A mí cuando el doctor Juan Pablo me dijo que no, en su sabiduría, con las 48 sentencias del Consejo de Estado, contra las 32 que yo presenté, pues yo le creí, yo no metí recurso de anulación ni nada, yo me quedé con mi sentencia, perdí, qué vaina, ¿cierto? Y después llega el doctor Sánchez Luque, salve usted la patria, doctor Sánchez Luque, y dice, en sentencia de unificación, las salvedades no tienen que ser expresas. Y esa fue la ratio decidendi, estoy elegantísima, la ratio decidendi de ese laudo arbitral. Me voy al Consejo de Estado, recurso de revisión, me dice no hay causal. Porque esas, como bien decía el doctor Martín, son taxativas, Mosco, tú sabes, taxativas. Aunque se las inventan, ¿no? Acuérdate de la planeación y tal. Taxativas.
puedo convocar otro tribunal de arbitramiento para que el juez de mi contrato me aplique esa sentencia, en el mismo caso. ¿O me van a decir que hay cosa juzgada contra una sentencia de unificación que apareció 2 meses después? ¿Esa es la justicia? Cuando la Corte, aguanta ahí, cuando la Corte Constitucional también habla del precedente judicial, ¿me voy en tutela? ¿Qué hago? Pero ya ha habido los antecedentes también de que las sentencias de unificación le dicen, cuando decían me van a sancionar, le dicen, ojo que la sentencia de unificación no existía cuando se falló el proceso, a pesar, o la jurisprudencia igual, con lo cual yo no puedo sancionar ni puedo aplicar la misma condición porque había una jurisprudencia reiterada sobre ese asunto. Pero entonces, la Mosco se queja de que le deben 70.000 millones. Yo sé, pero es que yo lo que estoy diciendo es, mira, esta intervención es para decirle, yo no creo que tengas tribunal posibilidad de arbitraje, yo creo que tienes y por eso preguntaba, ¿cuál fue la causa? Entonces te vas a la solicitud de extensión de jurisprudencia ante el Consejo, ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Pero a ver, hermano, yo no puedo pedirle al juez del contrato que aplique la extensión de jurisprudencia, ¿por qué no la puedo pedir? Si es que el juez del contrato es un asunto contractual. Pero porque te la negó, estás poniendo el plan de que te la negó. No importa, es que cuando me la negó no existía la norma. Ahora yo voy con los mismos hechos, aplíquemela. Además estás obligado por ley. Pero te dice esa sentencia, cuando sucedió, no importa, es que ya no me debo 80, ya me va debiendo 140. Ese pleito sí lo quiero yo. Ese pleito está chévere, ¿no? Próximamente. Quiero ser presidente del tribunal en ese pleito. Ay, ya esto se acabó. Ya casi, sí, uf. Sí, para que no se... Una cosita que habría que aclarar ahí es si la contratación estatal es una función pública. Yo creo que no. Ese es un tema lindo que sale de algo que dijo Felipe, porque uno pensaría que la contratación es una actuación bilateral de acuerdo a voluntades, salvo potestades excepcionales, pero de resto yo sí no creo que se le pueda dar el título de función pública a la contratación. No sé, Malú, no sé si hay algo más, porque nos faltan 6 minutos, pero ya están hartos y aburridos de nosotros, está haciendo hambre. Muy bien. Muchas gracias, doctora María Teresa, doctora Patricia, doctor Felipe, doctora Lucía.